¿Quién escribió la letra del Tango Sur? Es la pregunta que les planteamos. La respuesta, Homero Mansi. Homero Mansi, me dice Antonio. ¿Cómo sabe? La música es de Aníbal Troilo. Este famoso y emblemático tango fue grabado por primera vez por la orquesta justamente de Troilo en 1948 y con la voz de Edmundo Rivero. En este tango el sur refiere al barrio de Nueva Pompeya, precisamente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo vemos a Homero Mansi. ¿Cómo le gusta el tango, Antonio? Porque se metió enseguida con la pregunta. ¿Quería aportar algo más del tango sur? No, está bien, está bien. No, por favor. Soy habitué ¿De Pompeya? de Homero Mansi. Ah, de Homero Mansi. No, porque por ahí era de la zona sur. Sí, Boedo. Ahí está. Mira, Muy bien. Bueno, En realidad soy de San Cristóbal, pero está a unas cuadras de Boedo, ¿no? Claro, pues. Perfecto. Exactamente. ¿se puede orientar bien usted, Antonio? Sí. Perfecto. Si no se orienta usted, Antonio. Con ¿qué? respecto a la orientación, Sí. hablamos del sol. Uno puede orientarse por la luna y puede orientarse por las estrellas, por supuesto, como lo hacían los navegantes en la antigüedad. Pero la luna, si uno la observa, digamos, por ejemplo, el día del novilunio, la luna es invisible porque está en conjunción con el sol. Al día siguiente la vemos así, como luna muy chiquita, hacia el oeste, digamos. Y a medida que pasan los días, en 7 días, la luna a la hora de la puesta del sol va a estar siempre en el noroeste, digamos, en ese espacio. El día del cuarto creciente, que es la mitad de la luna iluminada, está justo al norte la luna. Y a medida que pasan los 7 días siguientes, la luna se va orientando hacia el noreste. De manera que conociendo este movimiento aparente de la luna en el cielo, uno cuando está perdido en medio de la Patagonia puede orientarse perfectamente bien. Bien. Me gusta que siempre primero lo nuestro. Primero, antes ya habló de Bariloche, ahora de la Patagonia, hablamos de Misiones. Siempre estamos dentro del territorio nacional. Podemos hablar de Rusia también. No. Estamos en Argentina, hablamos de la Argentina y tenemos otro invitado. ¿De quién se trata, chicos? Del ingeniero Jorge Horacio Machuca. Es ingeniero geográfico, se desempeña como presidente del Centro Argentino de Cartografía. Participó del 7º curso internacional para el tratamiento digital de imágenes de satélite con aplicaciones cartográficas. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es la cartografía? Primero y principal. La cartografía es la ciencia, otros la definen como el arte de confeccionar mapas. Que nos acompaña desde... Nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Sí. El hombre siempre necesitó desplazarse sobre la superficie de la Tierra y conocer a dónde ir, a buscar agua, a buscar los cotos de caza. Más avanzando la civilización, nosotros mencionamos a los 3 pilares de la cartografía. La guerra, el comercio y el cobro de impuestos fueron los elementos que hicieron que nosotros tratáramos de conocer la superficie, de poder desplazarnos. Entonces había que de alguna forma plasmar ese camino y a partir de ahí empieza a surgir la cartografía, ¿no? Ahora, Jorge, para ser cartógrafo, ¿cuáles son las disciplinas que uno tiene que saber? Bueno, eso ha ido variando mucho. En un primer momento, cuando era un arte, si ustedes ven los grabados que estamos mirando, tenía que ser tal vez un buen pintor, tenía que manejar las artes gráficas, pero a medida que fue pasando el tiempo, entra a jugar la matemática. Había que conocer muy bien acerca de todas estas cuestiones de las proyecciones, cómo llevar la información del globo terráqueo a un plano. Entonces tenemos que conocer las matemáticas. Más adelante se van incorporando otras cuestiones y hoy día el cartógrafo tiene que saber de informática, tiene que saber de un poco de gráfica, es una persona muy formada en muchas disciplinas para poder plasmar la realidad que está sobre la superficie terrestre de una manera tal que sea interpretable por aquellos que van a usar ese material. Jorge, Bueno, por favor, queridísima Connie, perdón. adelante. Soy la alumna número 1. Sí. No, recién estabas diciendo que del globo terráqueo a llevarlo a un plano. Digo, obviamente en ese pasaje se distorsionan
zonas, ¿no? Ese fue siempre el problema del cartógrafo. Cómo partir de 3D a 2D. Algo se pierde. Entonces, esa forma de pasar del 3D al 2D se llama proyección. Son unas fórmulas matemáticas que te permiten hacer esa transformación. Pero algo perdés. Entonces, en función de para qué vos querés el mapa, vas a hacer esa transformación. Por mucho tiempo se conoció, por ejemplo, las cartas de Mercator, que usaban los navegantes, porque en esta cartografía, gracias a esta proyección, cuando vos ibas de un punto a otro, era una línea recta. Si no fuese esa proyección, sería una curva, sería más compleja. Entonces se elige la proyección para plasmar la realidad de acuerdo a las necesidades, ¿no? Si vos querés poner una antena en un lugar, necesitas una cartografía que desde ese punto no tenga deformaciones para saber hasta dónde llega la onda de la antena en distancia. Entonces vas eligiendo las proyecciones que corresponden. Jorge, yo quiero saber, los mapas, obviamente, bueno, los hacen los cartógrafos, pero ¿quiénes? ¿Que trabajan para quién? ¿Son militares, por ejemplo? La cartografía antiguamente era considerada algo sumamente importante y estratégico. Por eso, en la masa de los países estaba a cargo de los militares. Estaban los institutos geográficos militares en todos los países del mundo, generalmente era así. Pero estos institutos geográficos no trabajaban solamente con personal militar, había un gran porcentaje de personal civil, técnicos especialistas que colaboraban en desarrollar el material. Pero ahora se toma toda la información desde los satélites. Antes, ¿cómo iban agarrando toda esa información para después terminar haciendo un mapa? Bueno, había una metodología de trabajo. Era algo sumamente interesante que podía llegar a durar un año. Primero había que determinar el área de trabajo, estoy hablando de los tiempos cercanos. Por ejemplo, este mapa ¿de qué época es? Esto que estamos viendo aquí en la Esto es un mapa de la Edad Media, obviamente destinado tal vez con fines catastrales. Y esto se lo hacía con determinadas técnicas que había, pero en tierra. Imagínense que en esa época todavía no volábamos, claro. No estaban los globos aerostáticos y no estaban los aviones, porque cambia la perspectiva cuando en Francia, con un primer globo aerostático que surge, empiezan a sacar fotos de la ciudad de París. Claro. Entonces, a partir de ahí... pero habíamos hecho cualquier... ¿Se imaginan? Decían, era otra cosa. Claro. Si me permite... Sí, Antonio. Con respecto a su pregunta... me pareció impertinente. Básicamente, el mapa se hace así. El topógrafo va al terreno, imagínense en medio del campo, acá en la llanura pampeana, con un tablero parecido al de dibujo, sobre un trípode, un instrumento óptico, y comienza a observar un molino. Entonces, determina la distancia, dibuja el signo de molino. Por allá pasa un río, dibuja el río, todo eso escala, y así sucesivamente. Para dar una idea, un amigo mío topógrafo estuvo 2 años para hacer la carta de Luján. No. Luján, estoy hablando de unos cuantos años atrás, ¿no es cierto? 2 años de permanencia en el campo para dibujarla mediante esta metodología que describí así con 2 palabras. Es el proceso de diseño en el campo, después viene todo lo demás. Claro, después vienen los aviones, se ponen cámaras especiales, que son cámaras métricas. Esos aviones sacan la fotografía de los sectores que se van a cartografiar. Esas fotografías vienen a unos equipos donde se puede ver en 3 dimensiones esas fotos, y a partir de allí se empieza a digitalizar todo lo que está sobre la superficie terrestre y va a terminar en un archivo, que ese archivo termina después imprimiendo unas placas para llevarlo a impresión. Eso hoy justo nos agarra. Esta pregunta es muy difícil a veces de responder porque estamos en un periodo de transición. Claro. Hoy es todo digital. Claro. Hoy es todo digital. Y los datos ya hoy van a parar a una base de datos geoespacial. Y a partir de allí puedo hacer maravillas. A partir de esa base de datos geoespacial yo puedo proveer información para Google Maps, para que ustedes lo vean en las computadoras, o puedo proveer información para que ustedes saquen su teléfono celular y puedan llegar al lugar que están buscando.
O sea que por eso te decía cuando me preguntaron el cartógrafo de hoy, bueno, tiene que saber algo de informática el cartógrafo de hoy. El cartógrafo de hoy tiene que saber algo de programación. Entonces son muchas cosas que le estamos poniendo en la mochila al cartógrafo de hoy, pero realmente es una profesión apasionante porque la cartografía está en todo y se usa para todo. Antes decíamos, si no hay cartografía, no hay planificación, si no hay planificación, no hay desarrollo. Claro. Entonces, hoy la cartografía está, cuando ustedes dicen el mapa del delito, y bueno, tiene que haber un especialista que esté tratando de poner dónde están estos puntos donde se producen estos delitos, las necesidades básicas insatisfechas, dónde están la gente que necesita, y bueno, vos a través de un mapa lo ves. Entonces, la idea es que con la cartografía presentársela a los que toman decisión para que tomen una mejor decisión. Ahora, me llama mucho, la atención el momento de hacer un mapa que tiene que ver con las profundidades del mar, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Porque, ese es un tema... Bueno, porque uno puede ver, digamos... mediante sondeos, es decir, los buques hidrográficos que tiene nuestra Armada, por ejemplo, el Servicio de Hidrografía Naval, tienen equipos para realizar sondeos. De manera que el buque navega y va haciendo un relevamiento de las profundidades y eso después se va diseñando, ¿no? Precisamente hace pocos años se hizo un trabajo bastante intenso con el fin de hacer una presentación ante las Naciones Unidas para proponer la extensión de nuestra plataforma, de nuestra soberanía marítima. De manera que ese trabajo lo hicieron buques de la Armada apoyados por otros buques, pero fundamentalmente es eso. Toman la posición del buque, la posición astronómica, digamos, y van haciendo sondeos en profundidad. Jorge, yo quisiera saber, Sí. perdón, ¿hay algún lugar en la Tierra hoy? ¿Hay lugares que no estén mapeados, que no tengan mapa hoy, 2017? Mirá, la masa de la Tierra está toda mapeada, pero tal vez en determinados sectores no esté la información que vos necesitas. Claro. Entonces, para algunos proyectos, necesidades, necesitas ir y relevar esa información para incorporarla a la base de datos donde ya tenés todo lo otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, de nuestro país está toda la base de datos de caminos, están todas las ciudades, pero esto no voy a decir qué municipio, pero de un municipio me decían, queremos incorporar información porque cuando nos inundamos no sabemos de dónde viene el agua. A mí me parecía algo realmente, ¿cómo puede pasar eso? A esta altura de la vida. Claro, pero pasa eso. Entonces, hay determinados lugares donde hay que trabajar y hay que llevar la información, porque la información Claro. está relevada, está disponible, pero a veces no llega al que la necesita. Bien. Ahora, con respecto a su pregunta, tiene mucho que ver la escala. Por ejemplo, si yo tengo un mapa de la provincia de Corrientes a escala 1 en 100.000 y alguien allá está planificando una carretera o la construcción de la rectificación de un río, él va a necesitar una escala mucho más grande, tal vez 1 en 10.000, 1 en 5.000. O sea que ahí hay que actualizar ese relevamiento, ¿no es cierto?, Exacto. buscando la escala necesaria para ese trabajo. Por ejemplo, la superficie de la República Argentina se había calculado en su primera etapa en base al mapa a escala 1 en 500.000. Luego, con el correr del tiempo, el país se fue levantando a escala 100.000 para usar una escala intermedia, porque también hay cartas al 50.000 y al 25.000. De manera entonces que llegó un momento en que la provincia de Corrientes, años 60 y pico, era la única del país que estaba levantada al 100.000. De manera que se midió la superficie de Corrientes en base a esa escala y lógicamente la superficie de esa provincia varió con respecto a la que estaba en nuestras estadísticas, que había sido calculada en la escala 1 en 500.000. Eso es en base a lo que usted estaba... Pero ¿y de qué depende la escala que se elige? La escala tiene que ver con la es decir, si yo tengo que hacer una obra, tengo que conseguir un mapa o una carta a una escala adecuada para ese trabajo. Ahora, básicamente, Sí. es importante que tengamos todo el país levantado, ¿no? La escala es la relación entre la distancia medida en el terreno y la distancia que vos estás viendo en el mapa. Claro. Entonces, Acá tienen un ejemplo de escala, ¿no? Sí. Jorge y yo, ¿ven? Bueno, hace un ratito en las imágenes veía una veleta.
y vamos a hablar de la veleta. Esto lo debería presentar Cristian, supongo yo, pero no lo voy a hacer yo. A vos se te conoce como la gran veleta de la televisión de ahí? pública argentina. Pero vamos a ver de qué se trata, por favor. La veleta es un dispositivo que se usa para saber la procedencia de los vientos. Es uno de los instrumentos meteorológicos más antiguos que existen. Para usarla se debe tener en claro dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. En su base lleva 4 aspas que indican los puntos cardinales y sobre ellas una flecha. Gracias a su mecanismo, las piezas de la veleta giran sobre un eje vertical al recibir la acción del viento y a través de la flecha indican su procedencia. Para que puedan cumplir con su función, las veletas deben instalarse lo más alto posible. De esta manera, se evita que los árboles y los edificios alteren la dirección real del viento. A pesar de que existen variados diseños de veletas, la más común es la que lleva un gallo en su cúspide. Para explicar esto, debemos remontarnos al siglo IX, cuando el Papa Nicolás I ordenó colocar la figura de esta ave en lo alto de las iglesias y monasterios. Como normalmente había puesta una veleta, se colocó encima de ellas la figura del gallo y de esta forma se convirtió en una tradición universal. Ahí está. Bueno, veíamos lo de la veleta. Los dos me levantan la mano, sí. Sí, bueno, quería hacerles notar que debajo de la veleta están los puntos cardinales. Claro. Norte, sur, este, oeste. De manera que instalar una veleta no es una cosa muy sencilla. Es decir, habría que hacer una observación astronómica para determinar la meridiana del lugar, es decir, la línea norte-sur. Si no, no tiene ningún o sentido. Usar una brújula conociendo la declinación magnética del lugar. En una palabra, tienen una aplicación de los puntos cardinales en el caso de la veleta, ¿no? Uh-huh. Veía este mapa, que es un mapa muy antiguo, en donde, mirá lo que somos, bueno, debe ser de la época del virreinato, porque si no se entiende, ¿no? Cómo estaba. Y además no es argentino el mapa, por supuesto, estoy leyendo. Todavía no estábamos. Exacto. Pero le decía, ¿no? Porque nosotros, como país, Argentina, tenemos nuestra cartografía, como cada país la tiene que tener, obviamente, porque después hay un tema de límites entre países. Yo pienso rápidamente en Chile, Chile-Argentina, que tantas veces se ha debatido cuáles son los límites, si Chile tiene más territorio, menos territorio. Bueno, en este caso en particular, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geográfico Chileno son los responsables que hacen las cartas limítrofes, pero con la Comisión Nacional de Límite de por medio de ambos países. O sea, se confecciona la cartografía a una escala que es unos 50.000, que está algo acordado entre los dos países, y es un trabajo en conjunto entre los dos países para trazar el límite, y tiene que tener el ok de las dos comisiones nacionales de límite, y eso se rubrica. Entonces, a partir de ahí se traza el límite. O No sea, podemos chorear 100 kilómetros, no se puede. De ¿no? común acuerdo entre los dos países se traza el límite, y eso queda registrado. Hoy eso se levanta todo digitalmente y es lo que está cuando uno accede al sitio del Instituto Geográfico y ve su mapa. Bueno, los límites están todo procesado de esta manera. Perfecto. Claro. Tenemos que hacer una pausa, breve pausa, después seguimos con este tema y ya se vienen las conclusiones, por supuesto. Ya venimos.